Muy buenos días, compañeros, muy buenos días, maestro. Mi nombre es Andy Ávila y junto al grupo número 1, conformado por Angel Rodríguez, Lady Ramos, Jennifer Guerrero, Jenny Ramírez, Carlos Eusebio Abad y este servidor, vamos a presentar el tema número 5, planes de pensión y jubilación. Primeramente vamos a definir dos palabras, jubilación y pensión. Jubilación, con origen en el término latino jubilatio, la palabra jubilación hace referencia al resultado de jubilarse, dejar de trabajar por razones de edad, accediendo a una pensión. Para llegar a la jubilación, el sujeto tiene que alcanzar cierta edad establecida por la ley. Pensión, cantidad de dinero que un organismo oficial paga a una persona regularmente como ayuda económica por un motivo determinado. Los planes de pensión son contratos a través de los cuales se canaliza el ahorro relacionado con la previsión. Sus características principales son su contratación privada y voluntaria a través del ahorro individual. Dentro de las consideraciones generales nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es el régimen contributivo? El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en salud. Cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización individual y familiar o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y su empleador. Y aquí pasamos a la parte D, al procedimiento de afiliación al Sistema Nacional Contributivo. Afiliación al régimen contributivo. Se debe afiliar en el régimen contributivo las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias. Como lo establece el Consejo Nacional de Seguridad Social en su reglamento sobre los aspectos generales de afiliación al Seguro Familiar de Salud, el artículo 1, establecer los procedimientos de afiliación al régimen contributivo del sistema de pensiones, que deberá cumplir las administradoras de fondos de pensiones AFP a contar de la fecha de inicio del periodo de la afiliación previsto en el artículo 36 de la Ley 8701. ¿Quiénes deben afiliarse al régimen contributivo en salud? Las personas que tienen capacidad de pago, es decir, aquellas vinculadas a través de contratos de trabajo, los servicios públicos, los pensionados, jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, entre los cuales están incluidos madres comunitarias o sustitutas, aprendices en etapa electiva y aprendices en etapa productiva. Por regla general, las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en salud a través del régimen contributivo tienen la obligación de cotizar igualmente al régimen de pensiones y sobre el salario o ingresos por prestaciones de servicios que devengan. Estas personas deben hacer un aporte mensual o cotización en una entidad promotora de salud para que les garanticen la atención en salud a través de las instituciones prestadoras de servicio de salud, conocidas como IPS. ¿Cómo se realiza la afiliación al régimen contributivo? Hoy en día se efectúa con la inscripción de una sola entidad promotora de salud, EPS, o entidad obligada a compensar, EOC, mediante la suscripción del formulario físico, el formulario único de afiliación y registro de novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tanto la afiliación como las novedades de traslado y de movilidad se realizan en el formulario físico adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este formulario lo podemos ver en la resolución 974 del 2016. En el caso de los cotizantes dependientes, el formulario deberá ser suscrito también por el empleador. El empleado escoge la EPS de su elección y se le comunica a su empleador junto con los datos de su familia. Igualmente sucede con los aprendices en la etapa lectiva y productiva.
En el caso del pensionado, debe de informar al fondo de pensiones cuál es la EPS a la que éste deberá entregar su cotización, que podrá ser la misma a la que venía afiliado o en otro caso de que haya decidido cambiarse, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para el efecto. El fondo de pensiones debe de suscribir el formulario único de afiliación y registro de novedades para afiliarlo y pagar la cotización mensual a la que la EPS seleccionada. El trabajador independiente debe de afiliarse por su cuenta a la EPS de su selección, inscribiéndose en la misma, diligenciando el formulario respectivo y luego hacer los pagos mensuales a través de la planilla integrada. Una vez comience a operar en el sistema de afiliación transaccional y la utilización del formulario electrónico, la afiliación se lleva a cabo directamente por el cotizante mediante el registro en el sistema de afiliación transaccional y el formulario electrónico que en su momento adopte el Ministerio de Salud y Protección Social. Salario cotizable de Seguridad Social. Es el salario por el cual debemos pagar en la Tesorería de Seguridad Social respecto al Seguro Familiar de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones y Riesgo Laboral. El salario cotizable para Seguridad Social está compuesto por tres partes. 1. El salario ordinario. 2. Las vacaciones. Y 3. Las comisiones. La Tesorería de la Seguridad Social, o TCS, fija en 13.482 pesos con 0 centavos el monto del salario mínimo nacional para fines de cálculo de los topes de cotización del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, del Seguro de Riesgos Laborales y del Seguro de Vejez, también el Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia, calculándolo en base al promedio de las tres calificaciones de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado establecidos por el Comité Nacional de Salarios mediante la resolución número 22 del 2019. Este salario mínimo es determinado sacando un promedio de los salarios del sector privado no sectorizado, sumando los tres salarios mínimos y calculamos el promedio. Ejemplo, desde 0 hasta 2 millones de pesos, el salario mínimo del sector privado no sectorizado es 10.730 pesos. Desde 2 millones 1 centavo a 4 millones es de 12.107. Y de 4 millones 1 centavo a partir de ese punto es de 17.610. Con esta suma de los salarios mínimos obtenemos el valor de 40.447. Al sacar el promedio de esta cantidad tenemos 13.482,33. A partir de las notificaciones de pago del mes de agosto del 2019, el tope de contribuciones para los tres seguros es Seguro de Riesgos Laborales. El tope es 53.928, que es igual a 4 salarios mínimos. El Seguro Familiar de Salud es 134.820, que es igual a 10 salarios mínimos. El Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, Pensiones, es igual a 269.640, que es igual a 20 salarios mínimos. Lo que esto significa es que aunque el trabajador gane un sueldo más alto que estos topes, los cálculos para fines de seguridad social serán en base a los topes establecidos. Bien, hablemos ahora sobre el reconocimiento de los derechos adquiridos. En materia previsional debe aplicarse el concepto que con suma claridad han establecido las altas cortes de nuestro país, dígase Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. En este tenor, el Tribunal Constitucional Dominicano afirma que por derecho adquirido se entiende la conclusión jurídica surgida como consecuencia directa de la ocurrencia de aquellos supuestos e hipótesis fácticos. Comprobado el hecho, nacen los efectos jurídicos que la ley le asigna y que son precisamente
los derechos adquiridos. Así, estos derechos deben ser entendidos como las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente al cumplimiento del hecho previsto en la misma ley. En términos simples, vamos a decir así, que un derecho adquirido es aquel que surge cuando a favor de un posible beneficiario de ese derecho se verifique el cumplimiento de los parámetros preestablecidos para su otorgamiento bajo la ley que se le regula, y la cual se reputa vigente al momento del perfeccionamiento de los mismos. Como ejemplo, diremos que ha adquirido el derecho a recibir una pensión el que ha cumplido con los requisitos de edad, tiempo de servicio y pago de cotizaciones necesarias para el otorgamiento de una pensión. Esto es, solo cuando se han verificado como consolidados los presupuestos jurídicos que configuran el derecho a la pensión. El procedimiento de afiliación de ciudadanos residentes en el extranjero. En el artículo 2 de la resolución 251-05 sobre el sistema provisional para dominicanos residentes en el exterior, expone que la afiliación al sistema provisional para los dominicanos residentes en el exterior se realizará mediante la suscripción en 3 originales del contrato con la AFP de elección del afiliado, el cual será único para toda la AFP y foliado consecutivamente de conformidad al formato que se establece en el anexo 1, solicitud y contrato de afiliación al sistema provisional para dominicanos residentes en el exterior, que forma parte integral de esta resolución. El contrato de afiliación deberá ser completado con la asistencia de un promotor de pensiones y el cual debe estar registrado en la Superintendencia de Pensiones de conformidad con la resolución sobre el registro de promotores de pensión vigente. Los antecedentes personales del afiliado deberán ser obtenidos directamente de la cédula de identidad, cuidando que los campos con esta información no contengan borrones, enmendadura o tachadura. Para fines de validez y valor probatorio en República Dominicana, la suscripción del contrato de afiliación al sistema provisional para dominicanos residentes en el extranjero por parte del promotor de pensiones del afiliado deberá realizarse en presencia del funcionario correspondiente del consulado de la República Dominicana del lugar de residencia del afiliado. Una vez esté ya suscrito y ya se haya hecho la afiliación, pues el promotor emitirá al afiliado uno de los originales del contrato. Hablemos ahora sobre el financiamiento del sistema de seguridad social. La seguridad social se financia a través de 3 regímenes, que son régimen contributivo, que es el más común, en el que incluye aportes del empleador y del trabajador, régimen subsidiado con los aportes del Estado y el régimen contributivo subsidiado, que incluye aportes de los trabajadores por cuenta propia y del Estado como empleador. Ahora lo dejo con mi compañero Abad, que le va a estar explicando de manera más ágil y de manera más explícita estos 3 regímenes. Muchísimas gracias. Saludos, le estaremos hablando del régimen de financiamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La Ley 8701. Sin más preámbulos, le habla Giancarlos Eusebio Abad. Empecemos. Dentro del marco de la Ley 8701 se establece los regímenes de financiamientos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta consta de 3. Régimen contributivo, régimen subsidiado y régimen contributivo subsidiado. El régimen contributivo comprende a todos los trabajadores asalariados públicos y privados, a los empleadores, financiado por los trabajadores un 70% y empleadores un 30%. Incluye al Estado como un empleador. Régimen subsidiado. Este protege a los trabajadores por cuenta propia, con ingresos inestables inferiores al salario mínimo, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes. Y el mismo es financiado fundamentalmente por el gobierno dominicano. Por último, veamos lo que es el régimen contributivo subsidiado. Este protege a los profesionales técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia, con ingresos promedios igual o superior a un salario mínimo, con aporte por parte del trabajador
y un subsidio estatal para cumplir con la falta del empleador. Muchas gracias, compañero o compañera. Hasta aquí mi parte. Se despide usted de Giancarlo. Un placer. Muy buenos días, mi nombre es Angel Rodríguez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los procedimientos para las pensiones. Con la promulgación de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social como resultado del consenso entre sectores públicos y privados a través de un esquema abierto y participativo, la República Dominicana se une al grupo de países latinoamericanos que en décadas recientes han implementado una de las reformas estructurales de mayor trascendencia en el área social y humana, orientada a transformar los sistemas existentes de previsión, salud y riesgos laborales para proteger a los trabajadores y a toda la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. La administración del sistema de pensiones se sustenta en la capitalización individual, que se caracteriza por la aplicación del interés compuesto a los montos acumulados en las cuentas individuales, propiedad exclusiva del afiliado, conformada tanto por los aportes obligatorios y voluntarios realizados por el trabajador y el empleador, como por la rentabilidad que se genera como consecuencia de las inversiones de los fondos de pensiones. La Ley 87-01 consagra los principios de universalidad y de gradualidad para garantizar la cobertura de toda la población mediante el establecimiento de 3 regímenes: contributivo, subsidiado y contributivo subsidiado. Por vejez, para los afiliados con 60 años de edad o más y con un mínimo de 360 meses cotizados. Se adquiere derecho a una pensión por vejez cuando un afiliado tenga 60 años de edad o más y cuando haya cotizado un mínimo de 360 meses. La solicitud de pensión se deben de seguir los siguientes requisitos. Deben presentarse de manera personal en la oficina de atención al cliente de la AFP a la cual está afiliado. Debe de identificarse, sea con el carnet de identidad de la Seguridad Social o con su cédula de identidad. En dicha oficina debe suscribir el formulario de solicitud de pensión por vejez. El formulario debe ser escrito en original y copia y debe ser completado por un representante debidamente acreditado de la AFP. El afiliado debe entregar los documentos siguientes: extracto de acta de nacimiento del afiliado debidamente certificada, copia de cédula de identidad o del carnet de la Seguridad Social. Al afiliado debe de entregársele la copia del formulario con sello y firma del representante de la AFP y un acuse de recibo de los documentos anexados. Para la verificación de los requisitos, en el plazo de 5 días hábiles, contando desde la fecha de recepción de la solicitud de pensión con toda la documentación requerida, la AFP deberá verificar si el afiliado solicitante acredita tener al menos 60 años de edad o más y 360 meses cotizados. De cumplir estos requisitos, la AFP deberá incorporar en el expediente del afiliado el original de la solicitud de pensión y los documentos anexos. La EPBD, a solicitud de la AFP, remitirá confirmación electrónica de los meses cotizados por el afiliado solicitante de la pensión. Pensión por vejez de los afiliados con 55 años o más y que tengan un acumulado de fondos que le permita obtener una pensión de al menos superior en un 50% de la pensión mínima. Requisito: se adquiere derecho a una pensión por vejez cuando el afiliado acredite haber cumplido 55 años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación de al menos el 50% por encima de la pensión mínima. La solicitud para
esta pensión se deberá proceder conforme a lo dispuesto en el litoral B del artículo 3 de la presente resolución 8. Verificación de los requisitos. En un plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de la recepción de la solicitud de la pensión con toda la documentación requerida, la AFP deberá verificar si el afiliado solicitante cumple con los requisitos de tener 55 años de edad y con un fondo que le permita disfrutar de una jubilación de al menos superior a un 50% de la pensión mínima. De cumplir con estos requisitos, la AFP deberá incorporar el expediente del afiliado, el original de la solicitud de pensión y los documentos anexos. La EPPD a solicitud de la AFP remitirá confirmación electrónica de los meses cotizados por el afiliado solicitante. Pensión mínima a cargo del Fondo de Solidaridad Social para afiliados de bajos ingresos mayores de 65 años con un mínimo de 300 meses cotizados. Requisitos. El afiliado de bajos ingresos tendrá derecho a la pensión mínima garantizada con el acceso a los recursos del Fondo de Solidaridad cuando haya cumplido con la mayoría de edad, 65 años o más, y debe de haber cotizado como mínimo 300 meses. Requisitos para la solicitud de pensión: los siguientes. Deben concurrir de manera personal a la oficina de atención al cliente de la AFP en la cual se encuentra afiliado. Deberán identificarse con su carnet de afiliado o con su cédula de identidad personal. En dicha oficina debe suscribir el formulario de solicitud de pensión mínima a cargo del Fondo de Solidaridad Social. El formulario debe de ser suscrito en original y copia y debe ser completado por un representante debidamente acreditado de la AFP. El afiliado debe entregar el extracto de acta de nacimiento debidamente certificada y una copia de cédula de identidad o carnet de seguridad social. Asimismo, la AFP deberá entregarle al afiliado la copia del formulario con sello y firma del representante de la AFP y acuse de recibo de los documentos anexos. Verificación de los requisitos. En el plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la solicitud de pensión, la AFP deberá verificar que el afiliado tiene 65 años o más de edad, que el afiliado efectivamente haya cotizado un mínimo de 300 meses. De cumplir con estos requisitos, la AFP deberá incorporar en el expediente del afiliado el original de la solicitud de pensión y los documentos anexos, fecha a partir del cual se devengará la pensión mínima. Para estos fines, la AFP deberá disponer de 5 días hábiles para hacer efectivo la pensión del afiliado, cuyos pagos deberán ser realizados el último día hábil de cada mes. Para formalizar el otorgamiento de la pensión de la AFP, entregarán al afiliado una certificación que indique la fecha a partir de la cual comenzará a devengar su pensión. Buenos días, equipo, mi nombre es Lady Ramos y le estaré hablando acerca de la pensión de sobrevivientes y de la pensión por discapacidad, total o parcial. La pensión de sobrevivientes es en caso de fallecimiento del afiliado activo. Los beneficiarios recibirán una pensión de sobrevivencia no menor al 60% del salario cotizable en los últimos 3 años, ajustado por el índice de precios al consumidor. El cónyuge sobreviviente menor de 50 años recibirá una pensión durante 60 meses o, en su defecto, el hijo menor hasta los 18 años. El cónyuge sobreviviente mayor de 50 y menor de 55 años tendrá derecho a 72 meses de pensión y los sobrevivientes mayores de 55 años tendrán derecho a una pensión vitalicia. La pensión de sobrevivencia será financiada con el monto acumulado de la cuenta personal del afiliado más el aporte del seguro de sobrevivencia.
Estas prestaciones serán revisadas cada 5 años y serán los beneficiarios: 1. El cónyuge sobreviviente, los hijos solteros menores de 18 años, los hijos solteros mayores de 18 años y menores de 21 que demuestren haber realizado estudios regulares durante no menos de los 6 meses anteriores al fallecimiento del afiliado. Los hijos de cualquier edad considerados discapacitados de acuerdo al reglamento de pensiones. Las prestaciones establecidas se dividirán de la siguiente forma: con el 50% al cónyuge o en su derecho compañero de vida, siempre que ambos no tuviesen impedimentos jurídicos para contraer matrimonio. 2. Con el resto del 50% a los hijos menores de 18 años de edad o a los menores de 21 siempre y cuando estén estudiando, a los mayores de edad siempre que estuviesen afectados por una discapacidad absoluta o permanente, estos serán beneficiados. Debe de haber agotado su derecho a prestaciones por enfermedad no profesional o por riesgo del trabajo de conformidad con la presente ley. La Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La pensión por discapacidad total equivaldrá al 60% del salario base y en los casos de discapacidad parcial corresponderá al 30% del salario base, siempre que no afecte la capacidad económica de la producción del afiliado. En ambos casos, la pensión será calculada en base al promedio del salario cotizable indexado de los últimos 3 años. En caso de fallecimiento del afiliado, los beneficios de la pensión serán otorgados a los sobrevivientes en las condiciones y límites que establece el artículo 51. El monto de la pensión, la compañía de seguro deducirá el aporte del afiliado al seguro de la vejez, discapacidad y sobrevivencia, y este lo depositará a una cuenta personal del beneficiario. Estos beneficios serán revisados y actualizados cada 3 años. La certificación de discapacidad total o parcial será determinada individualmente tomando en cuenta la profesión o especialidad del trabajo de la persona afectada por la Comisión Técnica sobre Discapacidad. La Comisión Técnica sobre Discapacidad establecerá las normas, criterios y parámetros para evaluar y calificar el grado de discapacidad. La misma estará integrada por el superintendente de pensiones, el presidente de la Comisión Médica Nacional, el director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y un miembro designado por la Asociación Médica Dominicana, un representante de la administradora de fondos de pensiones elegido por un representante de la Administración de Riesgo de Salud elegido por ellos mismos, un representante de la Compañía de Seguros, Sobrevivencia y Discapacidad y un representante del Centro de Rehabilitación, que son un representante de Enfermería y la Comisión Médica Nacional y Regional. Saludos cordiales, estimados. Mi nombre es Jenny Ramírez. Ya para concluir con esta intervención del grupo número 1, estaré definiendo las restantes modalidades de pensiones. Tenemos la pensión bajo modalidad de retiro programado, renta vitalicia y pensión solidaria. Antes de eso, es importante señalar que cuando hablamos de modalidad, nos referimos a cómo se financian y administran las pensiones. Al momento de pensionarse, el afiliado podrá elegir varias opciones, entre ellas la modalidad de retiro programado, que consiste en mantener sus fondos en la administradora de fondos de pensiones, AFP, en el cual el afiliado conserva la propiedad sobre los mismos y asume el riesgo de longevidad y rentabilidad futura. Sin embargo, en la modalidad de renta vitalicia, el afiliado transfiere el saldo de su cuenta individual a una compañía de seguros y pierde su propiedad a cambio de que la compañía de seguro asume el riesgo que esto conlleva. Cualquier opción, al establecer el monto de la pensión mensual, se tendrá en cuenta un pago adicional correspondiente al periodo de Navidad. El afiliado podrá solicitar la orientación profesional de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, DIDA, y en caso de que no esté conforme con la pensión asignada, tendrá derecho a solicitar a la Superintendencia de Pensiones la revisión de su caso.
El artículo 63, Ley 8701, nos informa acerca de los beneficiarios de la pensión solidaria. Dicha pensión es realizada en beneficio de la población discapacitada, desempleada e indigente. Fue elaborada como parte de una política general para reducir los niveles de pobreza. Tendrán derecho a la misma las personas de cualquier edad con discapacidad severa, ya sea física, mental, sensorial, que le limite o impida realizar un trabajo productivo y no pueda garantizar su subsistencia. También las personas mayores de 60 años que carecen de recursos suficientes. También las madres solteras desempleadas con hijos menores de edad. Es importante recalcar que el actual sistema de pensión fue establecido el 9 de mayo del 2001 con la promulgación de la Ley 87-01 antes mencionada, que creó el Sistema de Seguridad Social Dominicano. Esta ley fue resultado de un consenso entre el gobierno, los empresarios y los sectores de trabajadores, donde a través de un esquema abierto y participativo, la República Dominicana se sumó al grupo de países latinoamericanos que en las últimas décadas han implementado una de las reformas estructurales de mayor trascendencia social y humana. Hasta aquí nuestra participación. Que el Señor les bendiga.